No se puede seguir. Sí van a hacer más cárceles porque aquí no hay dónde meterlos. La capacidad del sistema carcelario en 4 años debe subir por lo menos el 40%, más altas, más grandes, con más capacidad. ¿Es Abelardo el Bukele de Colombia? Abelardo tenía la barba así antes que Bukele. Bukele copió a Abelardo. No, mentiras. El punto aquí es, hay unas cosas muy importantes que ha logrado el presidente Bukele en El Salvador. El sentir el dolor, la angustia del ciudadano, sí es la seguridad, sí. Y en eso ha tenido una eficacia importantísima. Sí. Colombia, en cambio, sigue teniendo 14.000 homicidios al año. El petrismo vuelve a quedar contra las cuerdas. En esta entrevista, Enrique Gómez, jefe de debate de Abelardo de la Espriella, expuso sin rodeo lo que muchos ya ven en la calle. Iván Cepeda, el candidato de Gustavo Petro, no representa renovación, sino la continuidad de un gobierno que profundizó la inseguridad, la crisis fiscal y el deterioro institucional. El mensaje fue claro: el país está al borde del abismo y necesita un giro radical. Jóvenes, viejos, todo el mundo ama al Tigre y estamos avanzando muy bien en este proceso. Y nos une en una alianza no de puestos, no una alianza politiquera, sino una alianza de ideas y de valores, y por eso nos hemos entendido también. Hemos estado, creo que en más de 100 tarimas en los últimos 5 meses o más, y vamos muy bien, contentos, nos logramos entender, un mensaje de valores en relación con el ejercicio de la política, la ética y la moral. Acuérdense, el punto 2, de rescate y protección de la familia, de la libertad, de educación, de credo, de profesión religiosa, y obviamente un mensaje fundamental, que es el eje de la preocupación colombiana. El Estado debe garantizar la seguridad de los ciudadanos que cumplen la ley por encima de cualquier cosa, y el Estado colombiano nuestro se acostumbró a fracasar en eso, y ese es el mensaje más potente, el mensaje de Firmes por la Patria, el mensaje donde Abelardo transmite credibilidad, porque es la principal inquietud de la ciudadanía. En lo urbano, en lo rural, la gente no soporta más la inseguridad, y Abelardo envía el mensaje claro de que primero van los ciudadanos y que hay que darle duro a los criminales, que las penas sean efectivas y que obviamente dentro del contexto de la vigencia de la ley y la Constitución el Estado defienda al ciudadano frente al crimen. Si usted llega al Congreso de la República, el país va a estar, y si Abelardo llega a la presidencia, el país va a estar esperando un plan de choque en los primeros 100 días, porque la situación de seguridad, lo reconoce el mismo gobierno, es crítica. ¿Cuál es ese plan de choque? Parte de la crisis de seguridad deriva de la intención específica de Gustavo Petro, de sus compromisos con la mafia en el Pacto de la Picota, de sus compromisos y la política de paz total de entregarle, no solo al crimen organizado, sino de entregarle a las guerrillas gran parte del territorio. Un pedazo de ese plan de choque deriva de la voluntad que la fuerza pública sienta el respaldo político, jurídico, fiscal para tomar otra vez la iniciativa. El plan de choque pasa por una misión muy sencilla: ningún cabecilla del crimen organizado o de la guerrilla vuelve a dormir 2 noches en el mismo lugar. Los bombardeos tácticos mañana, tarde y noche. Movilidad plena, recuperaremos la movilidad aérea para ¿cómo? ¿Y no hay fuerza aérea? Oiga, estamos sin aviones, es cierto, estamos sin inteligencia. Resulta que la guerrilla tiene más drones que las mismas fuerzas militares. Por eso le pregunto por ese plan de choque, porque además van a recibir la olla raspada. Recuperar el poder aéreo es determinante en todas sus expresiones. Obviamente hay que querer ganar la guerra de los drones. Es que este gobierno no lo quería hacer, y eso es un parte de ese plan siniestro de debilitar a la fuerza pública. Recuperar la inteligencia terrestre, que es determinante precisamente para localizar los objetivos de alto valor y ser eficaces. Hoy día este ministro de Defensa, que es realmente... Es de la Fuerza Aérea, se volvió adulador, pasó a la profesión de adulador. Es lo que tiene rango de general adulador, pero no opera ni tiene éxito. Cuando bombardean nunca le pega a nadie, ni le pega nada, y yo creo que eso es parte precisamente de esa farsa que estamos viviendo en el manejo del orden público. Tenemos que volver a tener eficacia. ¿Usted cree que es deliberado que no haya en este momento resultados como los había antes? Unos 12 bombardeos contra Mordisco y no le han pegado ni al perrito de Mordisco, no hay nada, no han encontrado nada, no saben dónde está. Y eso es fruto de que la Junta de Inteligencia Conjunta está desbaratada. La desconfianza impera porque la guerrilla se tomó el DNI, no pueden operar porque el objetivo no es claro y porque cada vez que operan es el mismo gobierno. El ministro saliente de Defensa era el principal enemigo jurídico y político de las propias fuerzas militares. Eso tiene que cambiar. Abelardo tiene la determinación, y Salvación Nacional, los del Tigre, estamos para eso, para garantizarle a la fuerza pública claridad en las órdenes y objetivos, seguridad jurídica y dotación, y más importante, con seguridad jurídica
plena para nuestras fuerzas públicas y de policía. Aquí los países amigos interesados en proteger la democracia colombiana, en frenar el flujo monumental del narcotráfico, en ayudar a controlar nuestras fronteras porosas con Venezuela y con Ecuador, nos van a facilitar. O sea, Estados Unidos va a estar ahí soportando. Va a estar ayudando. Esos equipos existen y esos equipos se pueden utilizar para, mientras levantamos nuestra propia, sobre todo ala helicoportada que está en tierra destruida entre la corrupción y la indolencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Enrique, ¿cuáles son las banderas que tú llevas al Congreso de la República? Lo primero es ser el equipo parlamentario que le ayude a Abelardo de la Espriella en su presidencia a adelantar su agenda legislativa, a protegerlo en el ¿Ustedes Congreso. cuántos son? ¿Ustedes cuántos necesitan? Ustedes necesitarían el Centro Democrático, a Cambio Radical, necesitarían una alianza grande de derecha para darle soporte. Yo creo que puede ganar la presidencia, pero si no tiene el Congreso es como tener... Bueno, él es consciente hoy de la importancia de tener una bancada que sea la bancada del partido de gobierno. Nunca hemos estado más al borde del abismo de perder nuestra democracia como lo hemos estado ahora. Nuestra campaña hoy es conquistar la esperanza del pueblo colombiano, de los jóvenes colombianos, de los cuales queremos que vuelvan a mirar el futuro con una mirada de esperanza, que crean en sus sueños se pueden hacer aquí en Colombia. Y muy importante, Colombia va a ser el país milagro, Giovanni, de Latinoamérica en el siglo XXI. Le vamos a dar el bote a esto y este va a ser el milagro colombiano. Se pudo en El Salvador, que es un país mucho más pequeño. Claro que se va a poder aquí en Colombia porque aquí tenemos el capital humano, tenemos el propósito y tenemos que superar esa mediocridad que nos ha traído precisamente a esa situación tan terrible, porque Abelardo es un candidato independiente, un candidato de rupturas, un candidato de transformación y de cambio en pro del bienestar social, de la seguridad y obviamente del desarrollo económico que nos permite acabar la desigualdad y la pobreza. Bueno, pero es que también tenemos el tema de salud, tenemos el tema de educación, que se prometió un cambio, Enrique, y no hubo ese cambio, y hay mucha gente que se quedó esperando ese cambio. No, perdóneme, Giovanni, yo no estoy de acuerdo con su premisa. Las cosas cambiaron para peor. Y mucho, como en el caso de la salud que usted bien menciona. Vivimos una crisis humanitaria. Decenas de miles de muertes evitables han sucedido por designio y acción u omisión del gobierno y sus ministros de salud, terribles, Carolina Corcho y Guillermo Alfonso Jaramillo, que han hecho intencionalmente un proceso de cooptar el sistema. Tienen el 60% de los usuarios de las EPS intervenidas directamente bajo la férula del superintendente y del ministro. Y eso es para que el negocio cambie de manos. Se están saqueando la salud y eso tiene que acabarse. Y al gobierno no le interesa que se sepa ni que se vea cuál es el roto gigantesco que la intervención va a dejar en Nueva EPS. Tenemos que asegurar y poner en el centro de este plan de choque el paciente. Primero el paciente, el compromiso de Abelardo y de Salvación Nacional es primero el paciente y garantizarle a esa gran familia de la salud que presta una de las mejores salud del mundo, los médicos, personal asistencial, administrativo, contratistas, que se les paguen los sueldos. Esa es la promesa de valor de ese plan de choque de los primeros 90 días de Abelardo de la Espriella. Oye, Enrique, y en la parte fiscal, usted sabe que barriga llena, corazón contento, en este caso es bolsillo lleno, corazón contento. ¿Cómo van a hacer? Porque tienen el salario mínimo 23.7%, un sobreendeudamiento alertado por todo lado. ¿De dónde van a sacar la plata? Porque, como le digo, van a encontrar la olla raspada y van a tener que llegar a hacer una reforma tributaria y eso otra vez sacarle más plata a la gente. Giovanni, la olla se la van a llevar también. Eso ni la van a dejar raspada. Se han robado todo, se están robando todo. Acuérdese que este es el gobierno que más ha contratado a dedo en la historia de Colombia, pero sí hay alternativas. El dinero de los colombianos sí alcanza. Es mentira lo que dice Petro de que no me dejaron. Y a la clase política corrupta, tanto de la izquierda como de los partidos tradicionales, nunca les alcanza. Y lo último en que ellos piensan es en atender las obligaciones y compromisos con la ciudadanía y con las necesidades del gobierno. Hay recursos, hay que manejarlos diferente, reducir la corrupción y hay que crear obviamente una prioridad en el manejo del presupuesto nacional, atendiendo muchas de estas prioridades, quitando mucha basura. ¿Ese de la igualdad sigue, no sigue? No, ese se transforma en el Ministerio de la Familia, de la protección integral de la familia, desde 0 a 1000 días hasta nuestros adultos mayores, pero no creando burocracia, fusionando las más de 9 instituciones que hoy
son burocracia, directores, asesores, choferes, escoltas, oficinas, por lo menos 8 programas que deben estar unificados, reducir la burocracia, porque la plata del recorte no es en los programas sociales, es en esa burocracia que alimenta una clase política que hoy, hasta hoy, ha venido acompañando a Gustavo Petro y que ahora que Petro se hunde, ahora sí están saliendo corriendo con los bolsillos llenos y muchos de ellos están haciéndose reelegir al Congreso con los recursos que sacaron de este gobierno. Mire, aquí la corrupción empieza mucho antes de las elecciones con la compra de votos, la compra de los líderes. Los paqueteros tienen softwares automatizados para controlar cómo compran los votos, para mandarle el mototaxi al votante y asegurarse que salga a votar el día de elecciones. Ese dinero es de los colombianos y la obsesión de reelegirse, esa política tradicional, se acaba de una forma muy concreta, con justicia. La justicia le debe mucho a Colombia y es cierto, Colombia también le debe la justicia. Abelardo trae, y yo voy a llevar al Congreso una reforma de justicia para el ciudadano común, para proteger la democracia. ¿Usted acabaría la ley de pequeñas causas donde quedan libres, así se roben? Mire, la falta de diligencia en la residencia no viene de la ley, viene de la postura de la Corte Constitucional. Esos jueces allá en su Torre de Marfil nos han impuesto una cosa oprobiosa y es que la ley está a favor del criminal y no de la víctima, no del ciudadano. Bueno, no es culpa de los jueces, es culpa de la ley, de la Constitución que tenemos. No necesariamente. Quien dijo que no se podía aplicar y no se debía aplicar porque era una estigmatización del criminal en la Corte Constitucional. Todo eso tiene que cambiar. Más jueces, vamos a duplicar el número de jueces. La carga de trabajo es insostenible y el represamiento hace que el ciudadano tenga hoy una de las peores imágenes de la justicia. Mire que la justicia está compitiendo con el Congreso por ser la peor entidad del Estado colombiano. El Congreso está en 18% de favorabilidad, la justicia va en un magro 21%. Sin justicia no tenemos seguridad en el largo plazo. Ojo, en el delito electoral, la tasa de impunidad reconocida por la misma Fiscalía en sus informes, 99%. No, ¿será que algún día va a pasar algo? ¿Por qué? En la Colombia Milagro, en el Milagro con Abelardo de la Espriella, va a cambiar. Pero todos en campaña dicen lo mismo, Enrique. No, es que mi gobierno sí, vea. El escepticismo no le sirve y la ciudadanía no está de acuerdo con usted. La gente sí ve en Abelardo una figura independiente, que nunca ha ejercido un cargo público, que viene del sector empresarial y trae una transformación. Porque primero no pide ni recibe recursos, no se ha entregado a los grupos económicos. ¿No está aceptando plata de nadie? No señor. Esa campaña la financia él y ha explicado varias veces en los medios cómo a través de uno o varios de sus proyectos inmobiliarios él pone el CASE, que es lo razonable. Le quiero preguntar por las encuestas, porque las encuestas lo muestran de segundo, pero en las encuestas pierden segunda vuelta con Iván Cepeda. En algunas, yo creo que esta es una guerra de encuestas. ¿Cómo se gana la presidencia en Colombia? Usted sabe perfectamente. Yo creo que hoy día todo ha cambiado. La política dejó de estar en los gamonales, dejó de estar en la prensa tradicional y pasó a estar aquí. El que domine las redes le hable correctamente al pueblo colombiano con un mensaje claro y comprometido. Por eso todos esos candidatos de la que yo he llamado la mini consulta, esos candidatos no se comprometen con nada y la gente los ve, son los yoyas. Yo ya fui ministro, yo ya fui embajador, yo ya fui gobernador, yo ya fui alcalde, y todo el tiempo no hablan de las necesidades y los dolores del pueblo colombiano, sino yo ya hice, yo ya ejecuté, yo ya estuve, yo ya vine. Eso la gente está hablando de los de la derecha, donde está Paloma y está Villedo y Cárdenas. La mini consulta es igual a la otra consulta, la del nombre largo. No, es igual a la otra consulta. La otra consulta, la del nombre ese larguísimo de la izquierda. Yo no sé cómo se llama, eso tiene un nombre como 16 páginas. Allá lo mismo. O sea, Roy Barreras es la renovación que quiere el país, sinceramente. Eso es lo que están vendiendo. Abelardo vende algo nuevo, fresco, un discurso comprometido, con cosas que al pueblo colombiano sí le duelen. Aquí había una censura, un tabú para hablar de cosas evidentes que son lógicas. El criminal tiene que pagar por sus delitos, No se puede seguir. ¿Sí van a hacer más cárceles? Porque aquí no hay dónde meterlos. La capacidad del sistema carcelario en 4 años debe subir por lo menos el 40%, más altas, más grandes, con más capacidad. ¿Es Abelardo el Bukele de Colombia? Abelardo tenía la barba así antes que Bukele. Bukele copió a Abelardo. No, mentiras. El punto aquí hay unas cosas muy importantes que ha logrado el presidente Bukele en El Salvador.
el sentir, el dolor, la angustia del ciudadano, sí es la seguridad, sí. Y en eso ha tenido una eficacia importantísima. Sí. Colombia, en cambio, sigue teniendo 14.000 homicidios al año, de los cuales el 55% son homicidios, Giovanni, por contrato, por sicariato, por Dios. Matar en Colombia sigue siendo buen negocio porque la impunidad en homicidios es del 97%. Justicia eficaz y sobre todo cambiar la fiscalía, que se volvió un fortín burocrático, porque todo se negocia en la justicia, se politizó la justicia colombiana y se nos nota en las tasas de impunidad. Y otra cosa muy importante en esta lucha, el sistema carcelario garantiza que no hay excusas. El condenado tiene su cupito, se le tiene y las penas son duras y los sistemas carcelarios son herméticos. Es Enrique Gómez, es el número 1 de la lista de Salvación Nacional, es el partido de Abelardo de la Espriella y está aquí con nosotros. Hay que escuche todas las posturas para que usted tome una decisión siempre bien. La intervención dejó algo evidente, el proyecto político de Iván Cepeda es simplemente la prolongación del modelo de Gustavo Petro. Y ese modelo, según lo expuesto, ha significado debilitamiento de la fuerza pública, expansión del crimen organizado, crisis en el sistema de salud y un manejo fiscal que tiene al país contra la pared. Enrique Gómez insistió en que la inseguridad no es un accidente, sino el resultado de decisiones políticas que desmoralizaron a las fuerzas militares y cedieron territorio a estructuras ilegales. Si el diagnóstico es correcto, entonces Cepeda no ofrece ruptura, sino continuidad. Y eso es precisamente lo que genera temor en amplios sectores del país. 4 años más de improvisación y confrontación ideológica. En materia económica, el mensaje fue igual de frontal. El próximo gobierno recibirá una deuda disparada, una burocracia inflada y una estructura estatal ineficiente. Frente a eso, la propuesta del equipo de Abelardo de la Espriella se basa en recorte del gasto político, reducción de corrupción y reorganización institucional. La pregunta que queda es si el país cree que Cepeda tiene la independencia para hacer algo distinto a lo que ya hizo el petrismo. La comparación con El Salvador no fue casual. El discurso apunta a recuperar autoridad, fortalecer la justicia y ampliar la capacidad carcelaria. Puede gustar o no, pero es una narrativa que conecta con una ciudadanía agotada por la impunidad. Cepeda, en cambio, carga con la percepción de estar más cerca de la defensa ideológica que de soluciones operativas. También quedó planteado un punto estratégico clave. Hoy la política no se define en maquinarias tradicionales, sino en la conexión directa con el ciudadano. Y ahí es donde el fenómeno de Abelardo intenta posicionarse como ruptura, mientras el petrismo representa estructura, aparato y continuidad. En síntesis, el mensaje fue demoledor. Si el país considera que el gobierno de Petro fracasó en seguridad, economía y gestión institucional, entonces votar por Cepeda sería extender ese mismo rumbo. La apuesta del tigre es presentarse como el corte definitivo con ese ciclo,